Amén. Estamos en el aire. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Vamos a ir orando y vamos a ir buscando en San Mateo, versículo 27. Capítulo 27. Mateo 27. Amén. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, bendito Dios de la gloria, porque estamos en tu presencia, Señor. Gracias porque hemos podido venir, tú nos has traído, Padre. Gracias por este día de vida que tenemos, Padre Santo bendito, y gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas y que aún nos permites ver en la vida de otras personas, Señor. Gracias, Padre. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo, todo demonio, todo lo que quiera levantarse, Padre, contra la prédica de tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera distraernos, Padre, atamos y amarramos y echamos fuera de aquí, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando también, Señor, tu preciosa palabra y esta oración, Señor, sobre los que escuchan y miran después, Padre Santo, que tú lleves sanidad, mi Señor, a todo aquel que está quebrantado de salud, Padre, sanidad física y espiritual, Señor Santo, a todo aquel que la necesita, Padre, que tú lleves discernimiento y entendimiento, Padre Santo bendito, que estés ministrando tu preciosa palabra, Padre, y estés glorificando tu santo nombre, Padre Santo. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y en tus manos nos encomendamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Encontraste, Beatriz? Donde tienes ese marcador 27. 27. Sí. 27. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice su título Jesús ante Pilato. Hoy vamos a hacer un refresca memoria. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta vez fui yo que me equivoqué, puse la 27, ahí dice Jesús ante Pilato. Amén. Amén. Decía que vamos a hacer un... ¿Sí? ¿Tenemos? Vamos a hacer un refresca memoria. Vamos a tratar de refrescar nuestra memoria de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a conmemorar la Santa Cena, vamos a participar de la Santa Cena, amén. Todo aquel que se sienta en condiciones, digamos, pero vamos a mirar qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, o sea, su padecimiento, no qué es lo que hizo, porque hizo muchísimas cosas y no nos daría, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar acá en el capítulo 27. Dice Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Primero ahí, ¿no? O sea, lo llevan atado a nuestro Señor Jesucristo, que lo único que había hecho era predicarles la palabra y hablarles del reino de Dios. ¿Sí? Luego dice, en el 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sí? Aquí vemos que Judas, ¿quién lo entregó? ¿Sí? Se arrepintió de haberlo entregado porque vio que realmente venía la muerte, la condenación para él, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo, pero nunca llegó a conocerlo. Por eso él va y se quita la vida. O sea, sabemos ciertamente que Judas no fue salvo.
no sirvió ese arrepentimiento, ¿sí? Porque nunca llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tiempo del arrepentimiento es ahora, para que podamos no solamente arrepentirnos, sino ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo y conocerle, ¿verdad? Siendo Judas que caminó con él, que lo escuchó, pero nunca llegó realmente a conocerlo, a aceptarlo, a amarlo como debía, amén. Nunca entendió. Dice en el 11, dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. No, ahí, versículo 11. ¿Sí? Estábamos leyendo en el 10 y pasamos al 11. 10 chiquito, 11 chiquito. Amén. 10 chiquito, dice, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. En el 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. O sea, tenemos que entender que quienes lo acusaban a nuestro Señor Jesucristo era su pueblo, a quienes Él había venido, ¿sí? Su pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, ¿sí? Entonces dice ahí en el 13, dice, Pilato entonces les dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dice la palabra del Señor que como oveja es llevado al matadero y no abre su boca, enmudece. Y así es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aún Pilato ya sabía, ¿sí?, que los judíos arremetían contra nuestro Señor Jesucristo simplemente por envidia, porque no reconocían a Dios en él, ¿sí?, porque no podían creerle, ¿sí? Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta la mujer estuvo soñando, ¿sí?, con nuestro Señor Jesucristo. Dice que por causa de este justo, reconocían que era justo, que nuestro Señor Jesucristo era justo, había padecido en sueños la mujer. Y le dijo, no tengas nada que ver, no te involucre, ¿verdad? Dice en el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto, ¿verdad? Los principales sacerdotes iban hablándole a la multitud y todos gritaban y clamaban por Barrabás. Por eso nosotros no podemos escuchar lo que nos dicen. Tenemos que corroborar, no porque nos vengan a decir nos tenemos que prender todos en una, ¿no? ¿Verdad? Sino que tenemos que realmente corroborar en la palabra, en lo que Dios nos habla, ¿verdad? Así que ellos persuadieron ahí a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sea crucificado. Dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí? Todos hemos sentido alguna vez, me lavo las manos, ¿no? Cuando uno dice, yo me lavo las manos, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Como diciendo, ¿Qué quiere? Sí, exacto, pero ¿qué quiere decir? Vamos a ir ahí donde tú tienes marcado ahora, vamos a ir a Deuteronomio 21. Donde tienes el verde arriba, Beatriz, no desmarques, vas a tener que volver donde estabas. Deuteronomio, sí. Sí.
No desmarque San Mateo. Vamos a ir a Deuteronomio 21. Ah, el verde. El verde. Ahí va. Gloria a Dios. Vamos a entender qué es el lavarse las manos. ¿Por qué se lavó las manos Poncio Pilato? Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Al principio, para el otro lado, Estrella. 21. Bien al principio. Están los primeros libros. Éxodo. Después está Levíticos, Números, Deuteronomio. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio 21. ¿Sí? Ahí están hablando de las leyes, ¿no? Y en el subtítulo, ahí en el 21, dice expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. O sea, cómo hacían para librarse, ¿verdad? O sea, de un asesinato. Ahora vamos a ver cómo lo relata, que no se sabía quién lo había hecho, ¿verdad? Entonces Poncio Pilato estaba librándose de que mataran a nuestro Señor Jesucristo. No quería participar en eso, ¿verdad? Precioso el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio 21. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Dice, si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios, para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Estas eran las leyes que el Señor había establecido para el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso Poncio Pilato se lavó las manos, desligándose de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él era un justo. Amén. Vamos a volvernos a Mateo. Precioso el Señor. Estamos en Mateo 27. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí. ¿Enseguida, hermana, o vamos a los números así como estamos? Es donde estábamos, ¿verdad? Estábamos en el 27 y después estábamos en el 24, chiquito. Mateo, será. Sí. Mateo 27 sigue pasando. San Mateo.
Sí, ¿Qué número? 27. Sigue pasando que está el marcador. Ah, está el marcador. Ahí va, 27. Gracias, mamá. Pero vamos del otro lado. En el 24 chiquito. Ah, Por ahí. gracias, mamá. Gloria a Dios. Precioso el Señor. En el 24 chiquito, en el versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense qué responde, o sea, el pueblo de Israel responde, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No limpiando sus pecados, sino condenando, marcando lo que ellos estaban haciendo. Era tanta la rebeldía del pueblo, ¿sí? La reticencia a creer y a dejarse guiar por Dios, que ellos mismos decían, su sangre sea, o sea, somos responsables si queremos que lo mate, su sangre sea sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos, marcando sus descendencias, ¿verdad? Amén. Dice en el 26, Gracias, Señor. él le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Acá solo dice que lo azotaron, pero sabemos que hay otros pasajes que lo describen un poquito más y no fueron 2 azotes los que recibió nuestro Señor Jesucristo. Amén. No fue un azote con una varita de mimbre. Amén. Fueron 39 latigazos con látigos de cuero y en la punta tenían una bola con pinchos que desgarraban la carne cada vez que golpeaba, se prendía y arrancaba. Golpeaba, se prendía y arrancaba. Esos son los latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Azotado, dice. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice, entonces los soldados del gobernador, fíjense que nuestro Señor Jesucristo ahí ya tiene sus espaldas destrozadas, literalmente destrozadas, despedazadas. Los soldados aún dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, lo pusieron en el medio, se pusieron todos los soldados alrededor y lo desnudaron. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, le sacaron las ropas que tenía y le pusieron un manto, burlándose porque el color escarlata era de la realeza, ¿no? Le pusieron un manto color escarlata. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. O sea, le tomaban el pelo, ¿sí? Le pusieron una capa de color como que fuera la realeza, le dieron una caña, ¿sí? Y le pusieron una corona de espinas. Ahora, solamente no le pusieron una corona de espinas, porque acá dice en el 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cada vez que le golpeaban en la cabeza, las espinas se clavaban en su cabeza. No eran espinas chicas, eran espinas grandes, ¿sí? Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. O sea, después que se burlaron todo lo que quisieron burlarse y que lo golpearon, lo volvieron a vestir con sus vestiduras y lo llevaron para crucificarle. Dice en el 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué? Vinagre con hiel era como, vendría a ser como un estupefaciente, algo que hacía que perdiera un poquito el control de lo que estaba pasando. Vendría a ser como una droga, ¿sí? Para que siguiera, ¿no? Para soportar. Él no lo quiso. O sea, él sufrió en todo lo que tenía que sufrir. ¿Cómo que a uno lo están operando y le dice, ¿quieres anestesia? No. Bueno, algo así. No quiso tomar ese vinagre, porque era para eso que lo daban. Era como una droga para aplacar un poco el sufrimiento, ¿verdad? Él no lo quiso beber. Dice en el 35,
Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero acá dice, cuando le hubieron crucificado, y no dice realmente que le clavaron clavos en las manos, en los pies, ¿sí? Que estaba destrozado y que luego levantan, lo clavan en el piso y luego levantan la cruz, ¿sí? Y lo ponen allá arriba. No lo dijeron. Todo esto, cada una de las cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo estaba ya avisado de antemano, estaba preparado y Él sabía que iba a ser así. Entendemos por qué Él ora en el monte de Getsemaní y transpira sangre, porque sabe lo que le viene. Entendemos por qué Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía todo lo que tenía que pasar. Y cada una de las cosas que Él pasó, ¿sí? Tiene un significado y es una victoria para nuestras vidas, si lo sabemos tomar, ¿verdad? Hoy estamos refrescando lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que ahí encima lo desnudan nuevamente y reparten las ropas, echan suerte sobre sus ropas. Dice en el 36, y sentados le aguardaban allí, ¿sí? Como esos niños que se ponen a quemar hormiguitas y miran cómo se mueren las hormiguitas. Bueno, ellos se sentaron a esperar que muriera nuestro Señor Jesucristo, mientras Él se desangraba, ¿sí? Dice en el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Sí? Ignorancia plena, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el templo iba a ser derribado y en 3 días sería reconstruido, y el templo era Él, era su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo fue destrozado y al 3er día resucitó. Dice en el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Sí? Sabemos por otros pasajes que uno de los ladrones se arrepiente y el mismo Señor lo perdona y le dice que esa misma noche estará con él, ¿verdad? O sea que el ladrón se arrepiente aún, muriendo en la cruz, y es salvo, ¿sí? Porque él mismo se lo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Dice ahí, y desde la hora 6ª, en el 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo mencionamos el culto pasado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos pecado? Dios tiene que dar vuelta el rostro de nuestras vidas. Dios no nos puede guardar ni proteger. Somos desamparados de la mano de Dios, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo, siendo santo, no habiendo pecado en Él, tuvo que cargar con nuestros pecados y tuvo que sentir la separación de Dios, ¿sí? Cosa terrible, y nosotros lo hemos experimentado. La cosa es que podamos reaccionar, ¿sí? Y que no seamos como uno de estos soldados, y que no seamos como uno de estos sacerdotes que gritaban, a Barrabás queremos. Porque eso es lo que hacemos cada vez que nosotros preferimos cosas del mundo antes que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Le decimos, a Barrabás queremos. Preferimos las cosas del mundo. Preferimos a los mentirosos, a los ladrones. Eso es lo que hacemos. Nosotros podemos decir, qué horrible estos sacerdotes, qué horrible este pueblo, qué horrible los ladrones, qué horrible los soldados. Pero nosotros muchas veces les quitamos al Señor las vestiduras de rey y lo vestimos de nada, porque menospreciamos, porque nos falta la fe,
¿sí? Y Él es Rey de reyes, Señor de señores, y nosotros le quitamos sus vestiduras porque para nosotros no lo estamos tomando como lo que Él es, ¿sí? Entonces entendamos que nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida y escudriñarnos, que no seamos como estos sacerdotes, que no seamos como estos soldados, que no seamos como estos ladrones que le injuriaban y se burlaban, ¿sí? Porque para Dios es una burla cuando nosotros no confiamos realmente en Él. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces nosotros estamos pidiéndole algo al Señor y a la vez decimos, si tú puedes, y si puedes, claro que Dios puede, si quiere, si Él tiene la voluntad, ¿verdad? O le pedimos algo y no siquiera tenemos la fe, la certeza de que Él lo puede hacer. Cada vez que nosotros menguamos en nuestra fe, estamos siendo iguales a uno de estos que nos escandalizamos hoy en día, ¿verdad? De estos que hicieron este sufrimiento tan grande para nuestro Señor. Amén. Amén. Así que ahí Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Sí? Imagínense, todo roto, todo lastimado porque lo abofetearon también. Bebiendo vinagre debería de arder, ¿verdad? Pero Él aún lo hizo porque ahí nos estaba librando a nosotros de nuestras maldiciones hereditarias. ¿Sí? Lo dice la palabra, ¿sí? Que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los padres comieron las uvas agrias y sus hijos sufrieron la dentera, ¿verdad? Si ponemos vinagre o algo agrio nos da como dentera, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que por los pecados de los padres morían los hijos, ¿sí? Aún vemos que estos mismos judíos acababan de decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo crucificó toda maldición hereditaria. Entonces, ¿quién nos libera de toda maldición hereditaria o de todo lo que venga a nuestra vida, sea enfermedad o otras maldiciones que vengan por herencia de nuestros padres? Es nuestro Señor Jesucristo. Él nos libera. Él nos hace libre porque Él lo crucificó en la cruz. Por eso Él bebió el vinagre. Por eso no quiso beber antes el vinagre con hiel. No es lo mismo. ¿Sí? Porque podemos decir, ¿por qué bebió el vinagre y no bebió lo otro que le dieron antes? Cada cosa tiene un significado, ¿verdad? Dice en el 49, dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, ahí partió, salió su espíritu, ¿verdad? Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? Entendemos, cuando Él expiró se rasga el velo, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se rompió el velo del templo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿sí?, teníamos a través de esa crucifixión, de esa muerte, de todo ese sufrimiento, acceso al lugar santísimo, o sea, acceso a la presencia de Dios, que no necesitábamos de otros sacerdotes que intercedieran por nosotros, porque nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su muerte Él nos da entrada a la presencia de Dios. Esa oración que nosotros hacemos y el Señor nos escucha y la recibe, ¿verdad? Y después dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero tenemos que entender, los muertos se levantaron después que Él resucitó, no antes, porque nuestro Señor Jesucristo es el primero que resucitó. ¿Sí? Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, ¿sí?, recordémoslo, el primero en resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, ¿no? Los muertos que habían estado enterrados aparecieron a su familia. Dice en el 54, el centurión y los que estaban con el
guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Después de todo eso, reconocieron que sí era el Hijo de Dios. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habrían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el... Sí, en el 57, 58, dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvieron en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Sí? Lo sepultaron en una cueva que se usaban para sepultar, y rodaron una tremenda piedra para cerrar la puerta, ¿verdad? Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, estaban viendo dónde se pusieron a su Señor. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Se burlaban de él cuando dijo que destruiría el templo y en 3 días él lo reedificaría, ¿sí? Pero sí se acordaban que él había dicho que en 3 días iba a resucitar, ¿no? Entonces dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, no solamente sellaron la cueva, sellaron la piedra, ¿sí? Sino que quedó una guardia allí, ¿sí? Ahora dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Estas mujeres habían podido entrar al sepulcro y constatar que nuestro Señor Jesucristo no estaba allí. No había duda, porque ellas vieron cuando el ángel removió la piedra, imposible que nuestro Señor Jesucristo, si no hubiese resucitado, saliera de allí como una persona o hubiesen robado el cuerpo. Imposible, ¿verdad? Ellas lo vieron. Aún así, nuestro Señor Jesucristo se les presenta, ¿sí? Y le dice, no temáis, o sea, no se turben, no tengan miedo, ¿sí? Que vayan y les avisen realmente que Él resucitó. En el 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, en parte, ¿sí?, los que no se han convertido a Cristo, creen que los discípulos fueron y robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora vemos cuánta maldad, porque estos soldados que estaban allí vieron los ángeles. Estos soldados que estaban allí vieron la piedra removida. Estos soldados que estaban allí saben que sus discípulos no hurtaron el cuerpo, pero aún recibieron el dinero y continuaron, ¿sí? Tenga Dios misericordia de nosotros y no seamos como estos soldados, que viendo y habiendo recibido la palabra del Señor y la manifestación del Señor en nuestras vidas, porque siempre Él hace en nuestras vidas, seamos nuestro corazón endurecido, ¿verdad? Dice en el 16, y esto es muy importante, dice la gran comisión. O sea, lo que se nos encarga, aquellos que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué encarga nuestro Señor Jesucristo? Que trabajemos para Él, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Su nombre fue glorificado y toda potestad es al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento se habla de Dios y de Jesús, no se habla de Jehová, porque toda la potestad Dios la puso en el nombre de Jesús, en su Hijo. ¿Sí? Y él acá lo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo está nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Si le servimos, si nosotros trabajamos, si nosotros le buscamos, si nosotros guardamos, ¿sí? Como dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Por algo el Señor dice, creed en el Evangelio, creed, ¿sí? Oír y entender. Necesitamos la palabra. Era lo que hablábamos en el culto pasado. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Como dice en Hebreos, ella es viva y eficaz. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo. No la leamos a la ligera, porque podemos leer, Él fue azotado, pero nosotros sabemos cuántos azotes y en qué manera se los dieron. Entonces no es simplemente una oración que diga, lo azotaron. No, eso tiene un significado y tiene que tenerlo para nosotros, profundo. Tiene que conmovernos lo que Él hizo y lo que Él soportó por nosotros, sabiendo que Él nos dejó pisadas a seguir, ¿sí? Sabiendo que hay un pacto en el cual nosotros tenemos que permanecer, ¿sí? Ese pacto en el cual nosotros tenemos que permanecer en santidad, ¿sí? Arrepintiéndonos de nuestros pecados para que Él nos perdone, ¿sí? Y servirle. Si somos agradecidos, dice la palabra, le servimos. Hay que servirle, hay que trabajar para el Señor, hay que hacer discípulos, ¿verdad? Se trabaja para el Señor dejándose guiar por Él, ¿sí? Hay muchas cosas para hacer y cada uno tiene sus cosas para hacer. Dice que el Señor tiene reservadas de antemano las buenas obras para que cada uno de nosotros hagamos. Él lo sabe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que servirle a Él, para que Él esté con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que aprender a escucharlo. Necesitamos, y vuelvo a recalcarlo porque es sumamente necesario, poner en las manos del Señor nuestros sentimientos y emociones.
Nuestros sentimientos y emociones no nos dejan escuchar al Señor, nos guían en lo que pensamos, en lo que sentimos, nos envuelven y ahí vamos, ¿sí? Necesitamos poner nuestros sentimientos y emociones en las manos del Señor, como Él lo hizo en el monte de Getsemaní y le dijo al Padre, ¿sí? Porque las emociones de Él en su carne se iba a salir corriendo y no pasar por todo lo que tuvo que pasar. Pero Él le dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, porque Él en su carne sabía todo lo que iba a sufrir, ya lo sabía, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos dejar nuestras emociones y sentimientos en las manos del Señor para que realmente lo podamos escuchar y podamos hacer lo que Él nos dice, para que Él esté con nosotros hasta el último día, dice hasta el fin del mundo, ¿sí? Necesitamos eso, ¿sí? Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas necesitamos mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces sobre eso, que aún lo cantamos, ¿sí? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Necesitamos conocernos, así como necesitamos conocerlo a Él, porque necesitamos conocer lo que hay en nosotros para entregárselo a Él, para ser libres, para poder servirlos. Si no somos libres, no lo podemos servir, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo nos llama a servicio y entonces ahí cuando nosotros le servimos, Él estará con nosotros mientras le estemos sirviendo, siempre, ¿sí? Por eso sus discípulos son los que lo siguieron y fueron hasta Galilea, los 11 nada más. Habían muchos que habían creído, ahora solo 11 fueron, solo 11. Tenemos que buscar del Señor, tenemos que ir a buscar de Él, ¿sí? Tenemos que preocuparnos cada uno personalmente por buscar de Él, por conocerlo y entenderlo. Es personal la salvación y es personal como cada uno de nosotros toma esto, ¿verdad? Si bien aquí, en todo lo que hemos leído, quedaron en evidencia los sacerdotes, los soldados, los ladrones, el pueblo que gritaba, ¿sí? Nosotros, si somos como ellos, quedaremos en evidencia el día del juicio final. El día que nuestro Señor Jesucristo venga y nos quedemos. Ahí estaremos en evidencia. Pero cada uno sabe cómo está. Y cada uno, sobre todas las cosas más allá de que sepa o no sea consciente de cómo está, sabe que si le pedimos, Él nos muestra. Entonces que tengamos la humildad de tratar de conocer lo que hay dentro de nosotros y de desligarnos de lo que hay, de lo que no sirve. Amén. Eso es lo que se trata. Amén. Vamos a hacer una oración ahora. Amén. Precioso. Con ustedes, con Dios. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor te dé entendimiento y te hable los sueños. Amén. Precioso, Padre Santo y poderoso, mi Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu preciosa palabra. Te rogamos que tú la estés ministrando sobre nosotros, mi Señor. Que realmente, Padre Santo, Padre amado, cada uno de nosotros podamos llegar a ser conscientes realmente, Señor, de todo lo que tú pasaste, viviste y soportaste por nosotros, mi Señor. Y de todo lo que tú nos das, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a buscar de tu entendimiento y del discernimiento, Señor. Líbranos de ser, Padre Santo, Padre amado, como uno de esos que te escarnecieron, Padre, como uno de esos que se burlaron, Padre. Líbranos, mi Señor, ayúdanos a vernos, a conocernos, Señor, y sobre todas las cosas a conocerte a ti, Señor. Abre, por tanto, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Padre, haya cabida en nuestra vida, Señor, y como ella es viva y eficaz, siga obrando, siga cambiándonos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, y glorificamos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.